Buenas tardes, Fabiola, ¿cómo has estado? Mucho gusto tenerte nuevamente aquí en nuestro canal para la segunda parte de nuestra entrevista, que la semana pasada nos quedamos con muchísimas ganas de seguirte escuchando y bueno, pues nos da mucho gusto nuevamente recibirte. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por el espacio y pues la oportunidad de compartir todas estas historias. Al contrario, de verdad estamos muy agradecidos. Y bueno, vamos a recordar un poquito lo que nos explicabas, tu trayectoria de vida que pues has querido compartir con todas nosotras, realmente para que nos sirva a todas de apoyo y ayuda para darnos cuenta que realmente todas hemos pasado por momentos complicados de una manera o de otra y que siempre hay manera de superarlos y siempre hay manera de reinventarnos. En esto nos quedamos justamente la semana pasada en que yo quería preguntarte cómo te habías reinventado. Pero bueno, antes de entrar directamente en esta pregunta, yo quisiera bueno, recordar hasta donde yo sé, en el 2007 a ti te acontece un evento que potencialmente transformó tu vida, que le dio un vuelco. ¿Qué pasó exactamente y cómo pudiste superar ese evento tan difícil para tu vida? Sí, mira, te cuento. En ese año, en el 2007, tuve un accidente automovilístico fuerte en el que tuve una lesión bastante grave en la columna. Esto fue un choque que tuve y bueno, y aquí entra un poco la cuestión también de todo lo que viví yo en ese momento, pero primero que nada, que estaba yo muy enojada con la situación que se había presentado porque este choque se da por un conductor que pues estaba alcoholizado, ¿no? Entonces, da vuelta en un lugar prohibido y pues sale a velocidad bastante alta y nos choca de frente. Yo en esa ocasión iba con una de mis hermanas y con los dos pequeños y pues bueno, la angustia de pues a ellos principalmente, que los llevaba yo ahí, ¿no? Los niños estaban muy chiquitos, estaban muy asustados. Eh, a partir de ese momento, empezó un camino bien complicado porque, bueno, obviamente fue llegar todos al hospital para que nos atendieran a todos, para que nos hicieran estudios, ver cómo estábamos. Digo, afortunadamente los niños, yo siempre digo que los niños son de plástico, ¿no? Porque realmente no sufrieron ninguna lesión de gravedad. Pues mi hermana sí, algunos golpes severos, pero yo quedé con una lesión en la columna que me llevó muchísimo tiempo y hasta la fecha, ¿no? Porque aquí hay una cuestión que es bien importante mencionar y que es parte, por ejemplo, de esos condicionamientos sociales, ¿no? En los que vivimos y también hasta cierto punto de esos tipos de violencia que luego tenemos que pasar nosotras las mujeres. Durante todo el año siguiente a ese accidente, estuve pasando por un momento complicado porque pues resulta que la aseguradora con la que estaba mi auto pues no estaba respondiendo adecuadamente, ¿no? Como debía de ser en un caso de esos. Y por ese motivo la atención médica que yo debía de tener pues se fue retrasando y tenía yo que estarme atendiendo pues por mi cuenta y obviamente yo tenía la cuestión de tener que atender a los niños, de tener que trabajar y conforme pasaron los meses empecé a notar que físicamente ya no estaba teniendo el mismo rendimiento. Aparte de que, bueno, yo tenía unos dolores terribles, empecé con unas migrañas también muy fuertes, pero el dolor de la espalda era incapacitante a veces. Llegó el punto en el que empecé a notar que ya me tropezaba, que no estaba coordinando bien mis movimientos, que si quería yo tomar algo,
principalmente con la mano derecha. Al momento de levantar algo, aunque fuera un poco pesado nada más, me empezaba a temblar la mano. Entonces la mayoría de las cosas que hago de trabajo son mucho de precisión. Todo lo que es la decoración de pasteles y todo eso, que en ese momento era a lo que más me dedicaba a dar clases, es mucho de detalle y de precisión. Y empecé a notar que no lo podía hacer. Entonces se fue complicando toda la situación, porque obviamente pues yo ganaba de mi trabajo, ¿no? Para poder vivir y para mantener a los chicos. Y pues sí fue muy, muy complicado porque llegué a un punto en el que tuve un diagnóstico de ya una lesión tan severa que me podía incapacitar ya por mucho tiempo, al grado de que, bueno, me da un diagnóstico un médico de que tenía que entrar a una cirugía. Y pues bueno, ahí fue cuando entré a la primera cirugía, porque bueno, tengo tres ya cirugías de columna, entré ahí a la primera y fue una recuperación bien complicada, muy dolorosa. Fueron 4 meses posteriores de no poder trabajar, de no poder hacer las cosas que normalmente hacía, de verme en una situación tan vulnerable, tan de decir cómo en un momento puede cambiarnos tanto la vida y de todo lo que estamos acostumbradas a hacer y que también no estamos conscientes a veces de todo lo que hacemos, ¿no? Pero que principalmente si no estamos bien física, emocionalmente, realmente no podemos hacer nada. Y en ese tiempo me veía yo en una cama en la que no me podía levantar. Muchas veces dependía de mis hijos muy pequeños todavía para las cosas más simples, ¿no? Como levantarme de la cama, cómo ponerme los zapatos, cómo poder caminar un poco para, no sé, llegar a la sala, a la cocina. Entonces sí fue realmente complicado. Menciono esta cuestión de la aseguradora porque yo normalmente en ese tiempo tenía que acudir sola a mis citas con el médico, a hacer todos los trámites que se requerían en la aseguradora y desafortunadamente se dio ese tipo de tantos de violencia que vivimos, ¿no? De no quererme atender, ¿no? Con algo que realmente era, pues, era obligación de esa aseguradora. No me recibían, obviamente no querían pagar lo que había que pagar, no me daban la atención adecuada, me cambiaban de hospital constantemente, cosa que no podía yo tener un seguimiento también adecuado a mis lesiones porque iba a una consulta, iba a otra, entonces eso complicó mucho todo el proceso. Y incluso llegando a estar ya en el hospital después de haber tenido la primera cirugía y haber pasado ya por una serie de trámites y cosas de esas, recuerdo que todavía saliendo de la cirugía estábamos comentando con el médico toda la cuestión del papeleo de la aseguradora y me dice, es que sabes qué, que la aseguradora se niega a pagar la cirugía y pues dicen que para que salgas del hospital tienes que pagar tú todo el monto total. Entonces, imagínate todo lo que era eso, ¿no? Encima de mí en ese momento, yo pensando en mis hijos, pensando en no voy a poder trabajar, esto, lo otro, y ese peso que ejercían, eh, pues las personas de la aseguradora, en donde el poder que ellos tenían era de decir, no vamos a solucionar esto, no tenemos por qué hacerlo, no es nuestra obligación, cuando por ley, ¿no? Se debía de hacer y estaba perfectamente comprobado que a raíz de ese choque que tuve se vinieron todas mis lesiones encima y todo lo que estaba yo pasando, ¿no? Pero ¿qué pasaba en esa situación? Cuando yo acudía sola, yo creo que eso es la falsa creencia y lo malentendido que tenemos todas estas cuestiones. Si yo llego como mujer sola a un lugar y a lo mejor no llego acompañada de un hombre, entonces no tengo la suficiente valía, ¿no? Sí. No me dan la suficiente importancia. Sí. Entonces era que se espera en recepción 2, 3 horas, no la van a poder recibir hoy, que venga mañana. Yo llegué a acudir a las oficinas de esa aseguradora ya con un bastón, caminando ya muy poco y me dejaban 2, 3 horas en la recepción. Entonces son esas cosas que debemos de cambiar, en verdad. O sea, es hasta por humanidad, es por conciencia, es por atención
es por muchas cosas, ¿no? Que yo creo que debemos de empezar a concientizarnos de eso y ser un poquito más empáticos también cuando alguien está pasando por una situación como esas, ¿no? Claro. Y pues bueno, eso fue un camino muy, muy largo. Afortunadamente siempre tuve el apoyo de mi familia y de mis amigos y amigas que pues estaban allá al pendiente, ¿no? De lo que se fuera a necesitar. Pero pues esto no quedó ahí, digo, de esto ya van pues muchos años y hasta la fecha, todavía hace 5 años, 4 o 5 años, tuve mi última cirugía, ya la tercera, y meses antes me empecé a enfrentar a un diagnóstico de si no me hacía esta tercera cirugía podía quedar incluso ya sin poder caminar, ¿no? Entonces no es una cuestión que con la primera cirugía se me haya solucionado, sino he tenido que estar pasando durante todos estos años por eso. Y fíjate que yo creo que esta experiencia me ayudó muchísimo para entender, para comprender por qué me había sucedido. Yo que me adentro en todos estos temas del transgeneracional, de la genealogía y eso, yo estaba tratando de encontrarle el por qué. Obviamente entré en los momentos en los que, pero ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me sucede a mí en la situación en la que estoy? Eh, mm, a veces sí sentía que no iba a poder, ¿no? Con todo el peso, pero por otro lado yo decía, algo tengo que aprender de esto, algo me está queriendo decir esto, porque aparte era una lesión que no se componía, ¿no? No estaba yo evolucionando adecuadamente. Entonces, todos sabemos que la columna para nosotros es nuestro centro, es lo que nos sostiene, físicamente hablando, Sí. pero también yéndonos a la parte emocional, a la parte psicológica, eso tiene un significado muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque muchas veces es en donde cargamos todo el peso de muchas cosas que no nos corresponden, en el lugar en el que recaen todas nuestras emociones que traemos de esta vida, de nuestros ancestros, de cosas que a lo mejor no tendríamos nosotros que estar pasando y nos toca, ¿no? Entonces era esa manera de entender por qué me sucede, qué es lo que tengo que entender, qué es lo que tengo que cambiar, pero también había que modificar mucho mi vida. Entonces era una transformación, esa fue una de tantas transformaciones, ¿no? Por las que tuve que pasar porque había que ver, bueno, ahora cómo va a ser el trabajo, cómo voy a poder mantener a mis hijos, cómo los voy a poder cuidar, porque era de, pues los niños tienen que ir a la escuela, hay que ir a dejarlos, hay que recogerlos, hay que hacer comida, esto, lo otro, y llegó un punto en el que no lo podía hacer, ¿no? Entonces fue una etapa complicada que yo a veces digo, estar en mi cuerpo durante todos estos años ha sido difícil, pero créeme que en la parte mental me ha puesto a prueba para saber la capacidad que tengo de poder superar las cosas, la tolerancia a muchas situaciones y las ganas sobre todo, ¿no? De decir, no me voy a quedar tal vez en una silla de ruedas, no quiero eso para mí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo que tengo que hacer, pues vamos a darle, ¿no? Y una recuperación, y si había que tomar terapias de rehabilitación, pues vamos a hacerlo. Y era siempre ir para adelante, para adelante. Complicado, pero muy satisfactorio. Yo sé que a lo mejor sonará contradictorio, ¿no? Y raro que diga, nadie va a querer que nos pase un accidente de esta magnitud para poder entender ese tipo de cosas, pero créeme que nos hace ver la vida totalmente diferente, valorar muchísimo qué es lo que tenemos, pero también saber hasta dónde podemos llegar, la capacidad que tenemos las mujeres para poder reinventarnos, para poder salir adelante, para poder tomar esa fuerza que de repente no sabes de dónde sale, pero ahí estamos, ¿no? Tratando como de unir todas esas piezas que se van rompiendo en el camino. Sí, tienes toda la razón, Fabiola. Fíjate que escuchándote he recordado muchas cosas eh, de personas que como tú me han explicado, pues algunas situaciones semejantes a la tuya, ¿no? De hecho, pues como dices tú, aunque suene contradictorio y raro lo que voy a decir ahora, después de todo es una bendición que tú seguiste viva, ¿no?
a pesar de toda la situación que has tenido que pasar, que ha sido dificilísima, complicadísima y demás, es una bendición en el sentido de que en accidentes semejantes al tuyo, hay muchas personas que simplemente pues han fallecido ahí mismo, ¿no? Y pues ya no han tenido ninguna oportunidad de nada, ¿no? Entonces muchas veces, como dices tú, cuando nos pasan este tipo de situaciones verdaderamente fuertes, ¿sí? La primera pregunta que todos tendemos a hacer es, ¿por qué me pasa esto a mí? Y como digo yo, cuando nos preguntamos por qué, estamos de alguna manera quejándonos, porque es una queja, ¿sí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué para mí? ¿Por qué no al otro? Es una queja realmente que no nos lleva a ninguna parte, ¿sí? En cambio, cuando nos preguntamos ¿para qué? Es muy diferente la pregunta, porque ¿para qué me está pasando esto? Es que yo me tengo que sentar a reflexionar, como bien dices, y darme cuenta que esto que me está pasando realmente es muy difícil, realmente no se lo deseo a nadie, pero yo puedo resurgir, yo puedo aprender muchas cosas y puedo sacar a lo mejor cosas de mi vida que no estaban bien o que no estaba, no, no es tu caso, pero hay personas que no estaban en un buen camino y que lo pueden dejar ese camino para tomar otro camino, ¿no? Entonces, siempre que pasan cosas de este tipo, eh, aunque suene paradójico decirlo, siempre puedes sacar algo bueno de situaciones así. Y bueno, pues tú nos los estás explicando, eres un testimonio de que realmente así es, que no es solamente algo que la psicología dice que sucede, ¿no? Sino que realmente las personas que han pasado situaciones como la tuya, pues son testimonios de que de ahí se pueden sacar muchas cosas buenas y se puede construir uno a sí mismo con mucha más fortaleza y, y rehacerse, reinventarse de una mejor manera, ¿no? Y qué es lo que tú nos estás haciendo favor de contarnos ahora y te lo agradecemos muchísimo que nos des este testimonio de tu vida porque yo estoy segura que a muchas mujeres que están en situaciones parecidas a la tuya, esto les puede ayudar mucho o que lo están pasando ahora mismo les puede Sí. ayudar mucho, ¿no? Porque yo estoy segura que cuando tú estabas en ese momento, justamente en ese momento, con tus dolores, con todas tus dificultades de tus hijos, todo lo que nos has contado, pues seguramente tuviste momentos en que explotaste, en que querías que eso no existiera, que seguramente hasta pensaste mal de quien te provocó todo esto, etcétera, etcétera, porque es muy humano sentir todas esas emociones en ese momento, ¿no? Pero el poder rehacer tu vida a partir de todo eso, yo creo que es lo que realmente nos sirve y nos es útil ante esta situación, ¿no? Porque así como tú nos comentas de esta situación realmente, pues no sé ni cómo calificarla de lo que hizo la aseguradora, ¿no? Que realmente, como dices tú, el hecho de encontrarte como una mujer sola y no tener a alguien que pudiera ir a, pues se puede decir que a defenderte, a hablar por ti, etcétera, pues es algo que también le ocurre a muchísimas personas, ¿no? A la mayoría de mujeres, pero también a algunos hombres que pues que se encuentran solos, que están muy enfermos, etcétera. O sea, en general es nuevamente el tema del poder contra el que es más débil en ese momento, ¿no? Y lógicamente muchas mujeres, sobre todo mujeres que están solas con sus hijos, etcétera, pues se encuentran ante esa situación y es realmente injusto tener que doblegarte ante los que en ese momento creen tener el poder y sobre todo que es un poder malentendido, porque el poder es para ayudar y para servir, nunca debe de ser para lo contrario, pero bueno, estas personas así
así lo mal utiliza, ¿no? Entonces, de esta misma manera, seguramente, bueno, no sé cuál fue el caso de este señor que iba tomado y que provocó el accidente, pues no sé si lo llevaron a la cárcel, si de alguna manera él también se hizo cargo de la situación o no pasó nada. Pues mira, yo lo que recuerdo de eso fue que desde que llegaron al momento del choque las aseguradoras, yo no estaba muy consciente de lo que estaba pasando, porque realmente yo sí estaba bastante mal. Pero en algún momento sí recuerdo que alguien llegó y me dijo, es que sabes que están queriendo ponerse de acuerdo en algo. Obviamente, pues la otra persona estaba queriendo pues zafarse un poco de lo que había sucedido y pues cuando obviamente ya se da cuenta que están los niños arriba del carro, pues empieza a complicar todo, ¿no? También. Pero yo cuando quise saber de esta persona, porque se lo pregunté a mi aseguradora, me dijeron que, bueno, que por ética no hablaban de los casos ni de lo que estaban haciendo con las otras personas, ni daban informes de ningún tipo. Yo realmente te digo, dudo mucho que algo haya sucedido, ¿no? Porque desafortunadamente no seguimos las leyes como debe de ser y tampoco les damos la importancia muchas veces, ¿no? Realmente ya después no supe qué sucedió y ahorita ya, pues a estas alturas, ¿no? Pues mira, yo estoy ya bastante recuperada de eso, lo pude entender ya de otra manera, porque fíjate que hay algo que recuerdo mucho que me dijo una persona en aquel momento, oye Fabiola, ¿no será que el universo o algo o alguien está tratando de decirte que tienes que hacer un alto Ujú. a tu vida? Y me quedó tan grabado eso porque yo vivía para el trabajo, para los niños, para todas las actividades. Me dormía tardísimo, me despertaba muy temprano, estaba muy cansada constantemente y sí, recuerdo que mis amigas me decían, oye, a ver, vamos un fin de semana, vamos a salir, vamos a... Es que no puedo porque no tengo tiempo, o sea, tengo que organizar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y recuerdo tanto de esas palabras que me dijeron en aquel momento de, oye, ¿no será que algo te está tratando de decir que hagas un alto? Y créeme que ahorita sí te lo puedo explicar de otra manera. A lo mejor sí era como, a ver, necesitamos tenerte quieta de Ujú. alguna manera, ¿no? Ujú. Para poder pensar también Claro. muchas cosas, para poder reflexionar en mi propia vida, para ver qué era lo que quería hacer y sobre todo para volver a reunir todas esas piezas para lo que se venía después, ¿no? También yo creo que en el acelere en el que está uno de repente no pensamos muy claramente y Así. hay que sentarnos a veces a pensar cómo vamos a seguir nuestra vida con las nuevas condiciones en las que estamos, ¿no? En este caso, pues para mí iban a cambiar muchas cosas, entonces tenía que tener muy claro cómo iba a ser de ahora en adelante todo. Claro. No, realmente estás diciendo algo que realmente así es, y retomo, ¿no? Cuando nos pasan eventos tan fuertes, el para qué es muy importante, ¿no? Bueno, pues tú no nos estás diciendo, era el momento en que eso tenía que suceder, ¿sí? Y pues ya sea que creas en el universo, en Dios, en las circunstancias, en lo que sea, pero en ese momento tenía que suceder eso por muy duro que parezca, ¿no? Porque como dices, es que a nadie le deseas que le pase nada semejante, ni mucho menos, pero a veces cuando pasan cosas así de fuertes es precisamente es el parteaguas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a nivel social es lo que nos está pasando con la pandemia, ¿no? He tenido otras ocasiones de hablar sobre este tema y me gusta reiterarlo porque creo que muchas personas viven esta situación de pandemia, siguen preguntándose por qué nos pasa, por qué a mí me despidieron del trabajo, por qué me pasa esto, por qué me pasa aquello, por qué a mí me dio, por qué se me murió fulanito de tal o fulanita, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Y nuevamente yo creo que tenemos que preguntarnos el para qué, tanto a nivel personal como a nivel social, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿por qué hubo este parón para el mundo? Porque realmente es un parón para el mundo, ¿no? Es ponte a reflexionar en qué está pasando en el mundo, qué estás haciendo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que
sí lo tendríamos que utilizar para reflexionar, y lo que nos estás explicando ahora pues nos sirve para reflexionar en todo esto. Y bueno, pues nuevamente te lo agradezco porque pues nos es muy útil para pensar en nosotros mismos y detenernos un rato a pensar qué estamos haciendo con nuestras propias vidas y hacia dónde las queremos llevar, ¿no? Claro, claro. Fabiola, me gustaría, bueno, pues cambiar un poquito de tema y pues realmente las personas que te conocemos, ¿sí? Eh, Sabemos que actualmente pues tú eres una chef bastante conocida y que bueno, pues que has tenido presentaciones en radio, en televisión, incluso exposiciones gastronómicas. Y además de todo esto, tan interesante como que es tu profesión, también pues te has dado a la tarea de escribir un libro precioso llamado Secretos de Familia. A mí me gustaría que me contaras por qué decidiste, siendo tu profesión chef, de repente pues ponerte a escribir un libro y de qué va este libro. Claro, mira, en la primera parte de esta charla comentamos de muchas vivencias, ¿no? De cuando yo era niña y de que yo crecí viendo en mi entorno familiar que algo estaba raro, ¿no? Que algo no se me decía, porque como yo era la más pequeña de todos, los niños nunca deben enterarse de ciertas cosas. Y yo crecí entendiendo que había un secreto que yo no debía de saber, no sabía el motivo, pero pues eso generaba muchas situaciones extrañas en casa. Yo veía a mi madre muchas veces llorando sin saber por qué. Hablaba con mis hermanos mayores, pero cuando yo llegaba pues se quedaban callados y yo decía, bueno, pues que algo que tan malo puede ser que no lo pueda yo saber, ¿no? Y pues bueno, de repente llegó un punto en mi vida en el que empecé a cuestionar más esa situación. Bueno, es que qué pasa, qué es lo que no quieren que yo sepa, qué sucede, ¿no? En la familia. Vagamente me fueron contando qué era lo que sucedía y llegué al punto de entender que todo ese secreto surgía a partir de, pues, el origen de mi madre, que mi madre nunca supo realmente cuál era su origen, quién era su madre, de dónde venía. Ella tenía muchas preguntas. A raíz de eso es cuando yo me empiezo a interesar mucho en todos estos temas, porque precisamente por todas las experiencias de vida que he tenido y que ya me empezaba a cuestionar tanto de por qué suceden y también de estar observando ciertos patrones repetitivos en la familia, ¿no? Por ejemplo, yo comentaba con algunas de mis hermanas en varias ocasiones, se han dado cuenta cómo nosotras las mujeres repetimos prácticamente la misma historia. Yo les decía, yo me veo como si estuviéramos en un teatro y como si estuviéramos viendo una obra de teatro en el que participamos todas nosotras. Tenemos cierto papel, pero vamos haciendo las mismas cosas. Nada más cambiamos de repente como de personaje, ¿no? Entonces eso me generaba como mucho conflicto, ¿no? Y emocional sobre todo. Entonces fue cuando me empecé a entrar en la genealogía, en el análisis transgeneracional, en toda esta cuestión de la psicogenealogía, para empezar a entender por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué repetimos patrones de nuestra propia familia, que se nos hacen muy comunes, ¿no? Porque escuchamos normalmente a veces que decimos, ay, esto es de familia, Ujú. esto le pasa a cierta familia. Entonces, siempre pensamos que es una cuestión como de herencia, como que eso nos toca vivir y no necesariamente, ¿no? Siempre hay cosas como atrás que habría que analizar un poco y comprender que hay situaciones, eventos, creencias, condicionamientos que no son sanos tampoco estarlos como arrastrando y llevándolos a nuestras nuevas generaciones. Y me di a la tarea de empezar a hacer una investigación más a fondo de toda mi familia, irme hacia atrás en el pasado y ir armando el árbol genealógico
para ir llenando como todos esos huequitos. Realmente yo siendo la más pequeña de la familia, era la que menos información tenía, obviamente. Entonces me fue muy complicado porque empezaba a preguntarle a mis hermanos y ellos entre que no recordaban muchas cosas o también, lo tengo que decir abiertamente, no querían recordar ciertas cosas, que también es una manera como de defendernos, ¿no? De cosas que no queremos precisamente recordar. Y pues bueno, mi madre ya no vive, entonces era difícil, ¿no? Ciertas historias que ella me podría haber contado, pues yo ya no las pude escuchar, pero empecé a buscar en el baúl de los recuerdos, ¿no? Que muchas veces siempre las mamás tienen una cajita en donde hay algo, algo que sirve, siempre dejan el cofre del tesoro en donde hay cartas, en donde hay papelitos con anotaciones, en donde hay postales, en donde, bueno, hay infinidad de cosas. Yo encontré muchísima información muy valiosa ahí, con la que empecé a armar toda la historia de la familia. Me empecé a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y llegué a conformar el árbol genealógico desde el año de 1523 hasta la fecha, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que al momento de plantear el esquema del árbol genealógico, me pude dar cuenta de todos esos patrones repetitivos. ¿Qué pasaba en todas las mujeres de mi linaje? ¿Qué pasaba con todos los hombres? Empezar a analizar un poco desde a qué se dedicaban, qué era lo que les gustaba, todos esos pequeños detalles que finalmente todos los que estábamos ya en generaciones más actuales seguíamos repitiendo, ¿no? Y empecé a observar muchísimas cosas muy interesantes, empecé a notar lo que llaman el síndrome del aniversario, que es cuando se repiten ciertos eventos en fechas similares o en situaciones similares, ¿no? Que eso también era algo que a mí me llamaba mucho la atención, porque a mí me jalaba mucho el tema por la cuestión de mi fecha de nacimiento. Que yo en este momento de mi vida vengo a enterarme que la fecha de nacimiento que siempre he manejado, en la que he celebrado mi cumpleaños, pues realmente no era la fecha en la que nací, ¿no? Entonces, imagínate estas alturas de mi vida, fue así de, o sea que he vivido en el engaño, ¿no? Así hacía la broma. Pero pues bueno, entre que ya la cuestión del papeleo, de toda mi vida está a una fecha de nacimiento y pues resulta que era otra, entonces entra el conflicto de, pero por qué mi madre me cambia la fecha? Entonces son toda esa serie de situaciones que empecé a analizar. Al principio todo esto empezó nada más por el simple hecho de que yo quería descubrir el origen de mi madre. Llegar a entender y comprender y descubrir hasta cierto punto quién había sido su verdadera madre, porque bueno, a nosotros siempre se nos manejó una historia, como tantas en todas las familias, para cubrir, ¿no? Ciertas cosas, y pues nos la creímos, ¿no? Eso es lo que de repente pasa. Pero cuando empiezo a ver que esa historia no era verdad y que hasta la fecha nos sigue afectando, porque ya después de tantos años que pasó eso, ahora pues todos nosotros como hijos de mi madre que vivió toda esa problemática, seguimos con las consecuencias de las decisiones que tomaron esos ancestros en ese momento, ¿no? Y pues bueno, todo empezó como una investigación, pero empecé yo a escribirlo como si fuera un reporte, ¿no? Era el reporte de hoy, me da esta información y así fue día tras día hasta que empecé a decir, es que esto se puede convertir pues en mi libro, ¿no? A lo mejor esto es el libro que yo había dicho de niña que iba a escribir, ¿por qué no? Pues empecé como a armar toda la posibilidad y decir, bueno, yo creo que tengo lo suficiente de información, creo que esto, siempre he pensado que cuando alguien escribe algo, escribimos desde nosotros mismos, desde nuestro sentimiento, desde lo que necesitamos decirle al mundo, ¿no? Y creo que en mi caso fue así. Tenía yo tantos cuestionamientos, tenía muchísimas dudas, tenía tanta necesidad de conocer a mi propia familia, a mi propio linaje, que así fue como se empezó a dar el libro. Fue eh, hacer la investigación yendo a entrevistar a algunos familiares,
ir a los lugares a donde habían sucedido las cosas, visité iglesias, visité cementerios, visité eh, oficinas de todo tipo, los archivos de todos los lugares y empezar a sacar copias y juntar todo, ¿no? Bueno, tengo una pila enorme, enorme de papeles y entre las fotografías que empezaban a encontrar mis hermanos, oye, mira, me encontré esto y ver las fechas, empezar a armar todo el rompecabezas y pues bueno, salió Secretos de Familia, que yo creo que esto fue un experimento muy claro de cómo se puede transformar la vida de muchas personas, empezando por la mía, ¿no? Yo creo que el haber escrito esta historia me hizo a mí crecer muchísimo, me hizo comprender muchas cosas, porque de niños somos muy dados a emitir el juicio siempre hacia los papás. Es que mis papás no me dejaron hacer, es que me dijeron, es que me trataron así, es que no me gusta, es que siempre, ¿no? Porque no tenemos todavía esa capacidad de entender de por qué se hacen las cosas. Yo recuerdo que mi madre me decía mucho de niña, pues cuando tengas a tus propios hijos vas a entender, ¿no? Finalmente eso pasa, ¿no? Ya cuando ya uno crece, tenemos hijos, o si no los tenemos, pero ya vamos creciendo y tenemos un poco más de conciencia, vamos entendiendo todas esas cosas de por qué eh, nuestras anteriores generaciones hacían lo que hacían, porque llegamos al entendimiento de que hacían lo que podían hacer con los recursos que tenían, en el momento en el que estaban viviendo, que no es para nada el momento ni los recursos ni nada de lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces fue abrir toda esa posibilidad de conocer a mi propia familia y de sanar muchas, muchas cosas, muchas heridas. Todo aquello que me preguntaba se fue como dando de una manera increíble. Yo al momento de estar escribiendo empezaba a comprender ciertas cosas. Entonces fue una manera como de limpiarme de muchas cuestiones y a la vez el estarlo compartiendo con mi familia, con mis amigos, con mi entorno, empezó también a cambiar un poco, ¿no? A las demás personas de cómo veían el tema, de todo lo que estuvo cerrado por muchos años y de lo que no se debía de hablar. Y yo creo que también esto me ha dado a entender que es bien importante hablar siempre con la verdad de las cosas, sobre todo cuando somos pequeños, decirnos la verdad de las cosas, explicarnos al nivel en el que estamos en ese momento, pero no crearnos toda una confusión, una maraña de fantasías en la cabeza, porque los niños somos muy dados a hacer las cosas más grandes y transformarlas, ¿no? Entonces puede ser que un secretito lo hayamos transformado en un secreto inmenso que, como lo comento en el libro, se va haciendo una bola de nieve que crece, 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 crece y llega un momento en el que nadie la puede detener. Y ese pequeño secreto se ha transformado tanto que ha tocado tantas vidas, que ha dejado tantas consecuencias en muchas personas y que a la fecha, ¿no? Se siguen todavía pasando. Pero ha sido una experiencia muy, muy valiosa y que siempre también fue con la intención de dejar como algo que al momento en el que las personas lo leyeran se pudieran identificar. Todos en todas las familias tenemos algún secreto, ¿no? Del que no hemos hablado. Yo lo que pretendo con el libro es que la gente se identifique, que recuerde al momento de estar leyendo, que recuerde sus propios secretos, a su propia familia, que empiece a cuestionarse si todo lo que sabe, lo que le dijeron es real o no es real, y que se vale preguntar, y que se vale decir me equivoqué, lo hice a lo mejor porque no tenía otra manera de hacerlo, pero ahora te cuento la verdad, ahora te digo cómo fue la situación y poder sanar y poder limpiar, poder pues pedir perdón a quien se tenga que pedir perdón, ¿no? Y como componer todas esas cosas con las que hemos crecido, que yo a veces digo, ¿por qué tienen que pasar tantos años para que podamos descubrir esto y podamos hacer algo al respecto? Y lo ideal sería que pudiéramos empezar desde más chiquitos, chiquitas, ¿no? A poder componer todas estas cosas, a poder cambiar todas esas creencias y todo, y pues no necesariamente tener que hacerlo ya cuando fuéramos ya un poco más grandes. Pero quiero que este libro lleve a las personas a su interior, a todo eso que no han podido decir también,
a todo eso de lo que han querido hablar en algún momento, a todas esas preguntas que se han hecho de su propia familia y que se vale externarlas, que se vale contarlas, es muy sanador, es, es, es muy padre cuando uno descubre algo y puedes respirar y puedes como jalar aire y dejarlo ir y en ese momento te estás dando cuenta que comprendiste algo. A lo mejor no te lo tuvieron que explicar de una manera específica, pero el momento en que tú estás leyendo, estás entendiendo, estás viendo una foto o algo, en ese momento estás entendiendo algo que no te dejaron entender durante años de tu vida. Y Así. ese sacarlo, ese poderlo dejar ir, es tan valioso y más, por ejemplo, para nosotras las mujeres, Ujú. que la mayoría del tiempo estamos siempre reprimiendo cosas, siempre estamos tratando de hacer que todos los demás crean que estamos bien, que somos la parte fuerte, que todo funciona de maravilla y muchas veces no. Somos muy dadas a quedarnos con las cosas Ujú. y a no decir, a no expresar, pero eso, si no lo dejamos que fluya, nos afecta. Y de ahí viene la cuestión emocional y de ahí vienen las enfermedades y de ahí vienen de muchas de las cosas que nos pasan que bien podríamos de repente evitarnos, ¿no? Así es. Pues, ay, Fabiola, me encanta de verdad todo lo que me estás explicando y bueno, a todos nos estás explicando todo esto. Fíjate, qué curioso. Tú empiezas a escribir este libro, como dices, por una necesidad de conocer la historia de tu mamá, ¿sí? Y terminas dándote cuenta de que escribir este libro fue realmente una terapia psicológica, una terapia emocional que te ayuda a limpiarte, que te ayuda a sacar todas aquellas cosas que te limitaban, a reconocer esos patrones negativos, etcétera, ¿no? En la psicología positiva y la ciencia de la felicidad, que son los elementos que yo utilizo normalmente cuando hago terapia con las personas que acuden a mí, es el recurso esencial que siempre utilizo, el escribir la biografía de las personas. Y justamente el objetivo es todo lo que nos acabas de relatar, ¿no? Tal cual, ¿no? Es que las personas a través de que van escribiendo su biografía, van reconociendo, como tú bien dijiste, todas aquellas cosas que están dentro de ellas mismas, en su familia, en sus situaciones, vas entendiendo por qué las personas actuaron de determinada manera, por qué te dijeron tal cosa, todas esas cargas te las vas quitando de encima, en fin, que es verdaderamente una sanación, además maravillosa y preciosa cuando escribes tu propia biografía. En tu caso no fue solamente tu biografía, fue la de toda tu familia, pero es una terapia formidable que además yo la recomiendo muchísimo. Y si ese libro, además, lo puedes hacer un libro, como en tu caso, que sirve para todas las personas que lo querramos leer, que bueno, yo lo he leído y es precioso, y que además te agradezco mucho que incluiste una parte de la historia de mi familia, bueno, pues bueno, realmente es muy halagador, ¿no? Pero yo recomiendo este tipo de terapia muchísimo porque sucede esa catarsis de la que tú estás hablando justamente y que lo has explicado perfectamente. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad. Pero yo sé también, Fabiola, que tú también participaste en el proyecto de un libro electrónico en México, en el gobierno de México, que es para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, ¿sí? En este caso, ¿tiene alguna relación con Secretos de Familia o es un proyecto distinto? Pues mira, aquí lo interesante fue que de repente yo me vi ya en un camino en el que no esperaba que iba yo a llegar, ¿no? Y en el que todo llegaba como al mismo punto. Este libro de secretos de familia, finalmente también entre sus páginas nos retrata diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, ¿no? ¿No? Las que vemos comúnmente, las que se nos hacen normales,
las que todas las mujeres vivimos, pero pensamos que así debe de ser, porque esa es la parte que nos toca, porque la sociedad nos impone un papel. Esto es lo que debes de aguantar, tú estás para servir a tu marido, para atender a tus hijos, para atender a tu casa, no puedes ver más allá de ni pensar en una profesión, en un trabajo exitoso, nada, ¿no? Estamos muy condicionadas a eso. Y el libro de Secretos de Familia toca muchos puntos bien, bien importantes en esta cuestión. El libro se titula Te cuento una buena historia. Este se empieza a trabajar en el 2019 y esto lo inicia la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en conjunto con el Gobierno de México. Crean un proyecto en el que querían que muchas mujeres contaran sus propias historias de violencia superada. Esto por toda la problemática que estamos viviendo actualmente, de tanta violencia hacia las mujeres, toda la cuestión de los feminicidios, y sobre todo porque muchas de estas violencias se dan dentro de nuestro entorno familiar, principalmente en las relaciones de pareja. Entonces, este proyecto lo que quería era visibilizar esta problemática, que se conocieran historias reales de mujeres reales que habían pasado por esas situaciones y que habían logrado superarlas, de manera de que esto fuera motivante para otras mujeres y que se dieran cuenta que sí se puede salir de esos ciclos de violencia, porque muchas veces estamos tan condicionadas a que esto es lo que tú tienes que aguantar. Alguna vez escuché unas palabras que una persona me dijo de, esta es tu cruz y la tienes que cargar el resto de tu vida. Y yo dije, no, gracias, yo la dejo aquí acomodadita, pero no es lo que quiero para mi vida, ¿no? De esto se trata. Y en el 2019 lanzan esta convocatoria. Después primero fue como, esto lo tengo que hacer yo tengo que participar en esto, precisamente por todo este trabajo también que vengo haciendo a favor de los derechos de las mujeres. Dije, esta es una excelente herramienta para poder ayudar a más mujeres. Las historias que nosotros podamos contar, todo lo que nosotros podamos expresarle a las demás mujeres y demostrarles que se puede salir de una situación, es bien valiosa. Entonces, en ese momento dije, yo quiero estar dentro de esto. Obviamente se vino también la otra parte, ¿no? De, híjole, no, mejor no, porque obviamente se planeaba una campaña nacional, o sea, estas historias iban a ser leídas por todo el mundo y pues bueno, obviamente este tema se abría, ¿no? Y era complejo. Sí. Pero pues empecé a escribir la historia, mi propia historia de superación de violencia. Fue también muy sanador porque empecé a dejar atrás también muchas cosas, ¿no? También de todo el enojo que podía haber traído por esa situación. También fue al momento de estar escribiendo y de estar reviviendo cada uno de los momentos vividos, fue también una manera de limpiar y de sanar y de decir, ya pasé esto, ahora tengo una vida mucho más plena, mucho más feliz. Y hasta cierto punto tuve que pasar por esa situación para entender muchas cosas, para darme el valor que yo debía de tener, para creerme también de lo que soy capaz y para poderme dar la oportunidad de tener una vida como la tengo ahora, ¿no? Plena y libre de ese tipo de violencias. Este libro se conformó por muchos relatos de muchas mujeres de todas las edades. Estamos hablando desde jovencitas hasta mujeres mayores, en las que cada una de ellas relata la situación que vivieron. También incluso relatan cómo fue que pidieron ayuda, cómo es la cuestión de la autoridad, ¿no? Que también ese es un punto que hay que mencionar, que no siempre la autoridad está dispuesta a apoyar a una mujer cuando va a pedir pues ayuda, ¿no? En relación a un evento de violencia familiar. Por lo regular no le dan la importancia, lo minimizan mucho. Creo que escuchamos constantemente cuando se va a hacer una denuncia de este tipo es, bueno, pero ¿realmente quieres denunciar o mañana vas a venir y vas a quitar la denuncia? Muchas cosas que a veces no entendemos por qué pasan. O sea,
tendríamos que estar en la situación de esa mujer para entender por qué hace lo que hace, ¿no? Pero cuando muchos de nosotros llegamos a pedir ayuda, nos enfrentamos a situaciones en las que está la burla, está el juicio, se nos dice prácticamente que nosotros tenemos la culpa de lo que nos pasa, ¿no? Pues es que lo haces enojar, es que no hagas cosas que sabes que a él lo molestan, porque yo tendría que estar pensando en cómo debo de reaccionar para que no se enoje mi pareja, ¿no? Fue muy bueno este proyecto porque aparte de las historias que se escribieron, se grabaron videos en donde nosotros estábamos dando el testimonio y pues bueno, vino una cuestión que hay que mencionar y que es parte también de la problemática. Conforme iba avanzando el proyecto, me fueron comentando que muchas mujeres estaban saliéndose del proyecto porque obviamente pidieron para las que quisieran que saliera su foto, adelante, tenían que autorizar. Para las que quisiéramos hacer un video, obviamente tenemos que autorizar. ¿Qué implicaba esto? Algo bien severo. El juicio de la sociedad, ¿no? Ay, claro, pues esto le pasó seguramente porque ella se lo ganó, ¿no? El miedo también a las represalias del mismo agresor, ¿no? Porque muchas mujeres empezaron a decir, ¿sabes qué? Es que yo sí quería contar mi historia, pero ya mejor no, ya me arrepentí, porque si se llega a enterar mi agresor, me va a ir peor que antes, ¿no? ¿Qué tal que me hace algo? Estar viviendo con ese miedo fue empezar a entender cómo las mujeres no podemos a veces salir, ¿no? De esto mismo. A lo mejor ya no estamos dentro de esa relación y queremos, por ejemplo, participar en un proyecto como esto, pero nos sigue persiguiendo esa sombra pero es que si me hacen algo y yo acudo de todas maneras a la autoridad a decir que algo me está sucediendo, no me apoyan, ¿no? Entonces no quiero que pase algo grave. Muchas de las mujeres que decidieron no salir ya en la publicación fue porque dijeron, es que yo tengo temor de que me maten, y te lo digo así abiertamente, ¿no? Entonces fue complejo todo el proceso, porque yo creo que no sé qué porcentaje habrá decidido ya no participar, pero las que nos quedamos dentro del proyecto, sí fue también todo ese cúmulo de emociones, ¿no? De estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, ¿no? Sí lo voy a hacer porque necesito que las mujeres se enteren de lo que pasa, pero que también se enteren de que sí se puede salir. ¿Cómo fue el procedimiento que se hizo? ¿Cómo nos enfrentamos también a la autoridad? ¿Cómo exigimos nuestros derechos a la autoridad? Y cómo fue que se llega al punto en el que ya podemos decir, superé ese evento de violencia, no nada más en la cuestión física, no nada más separarme del lugar de donde estaba mi agresor, sino emocionalmente. Lo superé emocionalmente, todavía me queda algo por ahí que no he podido todavía como solucionar. Sí, tal vez, pero con el tiempo son heridas que van a sanar. Las heridas físicas pues sanan, las emocionales tardan todavía mucho más, pero también lo que queremos dejar con este libro es el entendimiento para las mujeres de cómo darles también una mejor vida a sus hijos, cómo educar a los niños y a las niñas para que no se repitan estas historias, porque muchas veces lo que los niños ven en casa es lo que van a replicar más adelante. Y si nosotras como mujeres no tomamos la decisión de detener esto, realmente no vamos a lograr nada, ¿no? Entonces es darnos el valor que tenemos, decir hasta aquí llegó esta situación, y es simplemente nada más por un hecho también de las relaciones son de complementar, son de convivencia, son de empujarse el uno al otro, son de motivarse, son de unir esas fuerzas que tenemos para poder crear algo bonito, ¿no? No estamos ya en los tiempos en los que las mujeres estamos para estar en casa, para estar atendiendo al hombre, para estarlo esperando con las pantuflas en la puerta. Y yo sé que a lo mejor esto puede resultar molesto, ¿no? Para muchas personas, pero yo conozco ya actualmente hombres maravillosos que están cambiando ya su manera de pensar y que están tratando no nada más a las mujeres, porque esto no es un hecho nada más de cómo nos traten a nosotras y de todo lo que hemos pasado y sufrido, ¿no? Sino es como ese cambio de cómo queremos tener una convivencia ahora, de ahora en adelante, ¿no? Cómo queremos tratarnos, cómo queremos
tener nuestras relaciones afectivas mucho más sanas. Y créeme que ahora yo he visto cómo muchos hombres están ya en la posición de querer cambiar todo esto. Apenas ayer platicaba con un buen amigo que me decía, fíjate que yo de repente me empiezo a dar cuenta de las tonterías que hemos hecho durante tanto tiempo y que se nos hacen normales, que hacemos bromas y no entendemos la magnitud de cómo podemos dañar Sí. a las mujeres con un comentario, con un sarcasmo, con una broma malintencionada, ¿no? Y fíjate que ayer venía pensando mucho eso y yo decía, qué bueno que se empiezan a dar cuenta, ojalá que todos estos proyectos que se hacen, que todos estos movimientos que estamos haciendo las mujeres, les demos a entender que es, para qué son, ¿no? No es una lucha de poderes, es nada más el que entiendan, ¿no? Nuestra posición, la importancia que tenemos dentro de la familia, de la sociedad, de todo lo que damos. La mujer mueve muchas cosas en el mundo, ¿no? Y somos esa parte pues sensible, esa parte del amor, del cariño, y como tal también es lo que tenemos que recibir. Y para mí fue muy importante participar en este proyecto de CONAVIM. Actualmente el libro está disponible en internet, lo pueden descargar y pueden leer todas las historias. Los videos están pasando constantemente en muchos estados de la República, en conferencias que se dan de motivación para las mujeres, para que empiecen a captar esos focos de alerta, ¿no? Porque muchas veces pensamos que a lo mejor una pequeña broma o algo no pasa nada, pero va subiendo, va subiendo, va subiendo de nivel hasta que se convierte en algo ya que pues muchas veces se lamenta, ¿no? Entonces, para mí fue una oportunidad increíble también de poder expresar, de poder seguir sanando mi propia historia, de poder ayudar a otras mujeres y eso me ha dado eh, algo muy bueno, que muchas mujeres empiezan también a contactarme y me preguntan, oye, pero ¿y cómo hiciste? Oye, y me empiezan a contar su historia, ¿qué me aconsejas que haga? ¿A dónde tengo que acudir? ¿Tú qué harías en mi caso? Y eso es lo más hermoso que puede suceder. ¿Por qué? Porque mi trabajo, lo que yo hago, lo que viví, sirve para algo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más lindo que me puede estar pasando y que pueda ayudar yo a otras mujeres que están en este momento pasando por algo que yo pasé y que les puedo tender la mano y que les puedo facilitar un poco el camino, ¿no? Porque ya el empedrado ya lo pasamos, si a alguien se le puede facilitar el camino, mucho mejor. Y la verdad es que para mí esto es una satisfacción enorme, enorme. Claro que sí, Fabiola. Yo creo que son esos momentos en que uno se siente verdaderamente que valió la pena vivir, ¿no? Y que vale la pena lo que hacemos diariamente cuando podemos poner ese granito de arena para ayudar a otras personas a salir adelante y a superarse, ¿no? Y en este caso con lo que estás haciendo, pues es formidable. A mí me gustaría, les quiero decir a todos los que nos están escuchando que en el video vamos a poner los datos del libro electrónico, donde lo pueden conseguir, lo mismo que de Secretos de Familia, de tus redes sociales, que también quiero decirles que tienes un canal también de YouTube sobre todos estos temas. Entonces, todo eso lo vamos a poner abajo en el video para que las personas que estén interesadas, tanto de América como de Europa, porque pues sabemos que esto lo ven en los dos lugares, pues puedan acceder, ¿no? A estarnos, bueno, puedan ver todo esto, ¿verdad? Bueno, Fabiola, pues después de haber escuchado todo esto que nos has comentado a lo largo de estos dos programas, cómo has superado todas estas dificultades y todas estas pues difíciles situaciones que se te han presentado a lo largo de toda tu vida. Yo te querría preguntar, ¿cómo te describes tú en la actualidad? ¿Cómo consideras que eres? ¿Eres una persona mejor? ¿Cómo te describirías tú? Pues mira, yo creo que ya después de todo lo vivido, puedo decirte que en la cuestión profesional, obviamente he logrado muchas cosas que me han hecho tener una posición
pues de reconocimiento y eso para mí es muy valioso para mí misma, ¿no? Porque eso me sigue demostrando día con día de la capacidad que tengo de lograr las cosas, de hacerlas bien y sobre todo hay algo que yo siempre he dicho, tener las puertas abiertas en todos lados, ¿no? Porque las relaciones con las personas a lo largo de toda mi vida siempre han sido como muy buenas, muy productivas y a la fecha yo creo que también todo el trabajo que se hace y mi profesión y todo también, yo dependo mucho de muchas otras personas y siempre hay alguien que está dispuesto a ayudar, siempre hay alguien que está dispuesto a compartir, a estar en algún proyecto nuevo y todo. Entonces, por la parte profesional ha sido realmente, pues, muy satisfactorio. Y yo creo que lo más importante, después de todo lo que te he comentado, es que puedo decirte que ahorita me siento una mujer muy plena, muy, muy feliz. Puedo decirte que ahora mi relación con mis hijos es mucho más sana, de un entendimiento completamente diferente. Veo las cosas ya de distinta manera. Ya trato de darle como su lugar a cada situación, de manera que no me afecte como me afectaba tanto, ¿no? Que también tenemos que aprender a no ser tan aprensivas con las cosas y cargarnos todo y también cargarnos los problemas de todos los demás y tratar de querer solucionarles la vida a todo el mundo. Tengo la dicha de tener un hombre maravilloso a mi lado que me apoya, que me motiva, que siempre está empujándome a que yo pueda realizar todos esos proyectos que tengo, que siempre estoy pensando en qué hacer nuevo y he sido muy, muy inquieta siempre en eso. Y él está atrás siempre con una frase buena, con algo que me motiva, siempre me está diciendo, pues claro, adelante, inténtalo. Y yo creo que eso es lo más valioso. Me doy cuenta ahora, las relaciones son precisamente para eso, para vivir felices, para vivir plenas, para sentirnos amadas, para sentirnos eh, complementadas. Y no hay por qué estar sufriendo nada de eso, ¿no? No hay por qué estarse pasando la vida mal, sufriéndola, aguantando cosas o simplemente no viviendo como debe de ser. Entonces, yo a estas alturas de mi vida puedo decirte que me siento muy agradecida por todas y cada una de las experiencias que he pasado, buenas o malas, y yo creo que las malas son las que más aprendizaje dejan. Y pues bueno, realmente decirles también a todos y todas las que nos escuchan, principalmente pues a muchas mujeres que se pueden estar ahorita tal vez familiarizando mucho con lo que digo, es cualquier situación que nosotros estemos pasando, siempre hay una manera de salir, siempre podemos librarnos de todo eso, podemos superar eventos, podemos crear todas esas cosas que pensamos que son negativas a algo positivo. Hay que estarnos reinventando constantemente, no podemos quedarnos en lo de siempre porque el tiempo cambia, las cosas cambian, las situaciones cambian y nosotros tenemos que cambiar. Entonces, si queremos irnos adaptando a un mejor entorno, tenemos que reinventarnos, tenemos que darnos oportunidad de aprender cosas nuevas, tenemos que darnos oportunidad también de darnos tiempo para nosotras mismas, para empezar a conocernos un poco más, para darnos el tiempo de hacer cosas que nos llenen a nosotras, que nos llenen el corazón, es esos ratitos en los que sea nada más para nosotras, alguna actividad que nos guste, sin estar pensando en si a las demás personas les parece o no, no sé, pensar más, un poquito más en nosotras. Si nosotros estamos bien, podemos tener mucho mejor relación con nuestra familia, con nuestro entorno. Y pues atrévanse, es lo que decimos mucho, ¿no? En ILAFEL y pues en todos estos programas, atrévanse a cambiar, atrévanse a ser felices, atrévanse a tener una vida mejor. Estamos aquí para vivir rico, para vivir felices, para vivir plenas y hay que estar en la búsqueda de eso constantemente. Sí, justamente, bueno, pues mírame, has respondido a la pregunta que yo te iba a hacer, pero ha quedado respondida en cuanto a qué les
podrías tú aconsejar a las mujeres? Bueno, pues yo les quiero decir a todos los que nos están escuchando que tú eres asesora en ILAFEL, precisamente de todos estos temas generacionales, encontrar los patrones, encontrar pues tu genealogía y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues todas aquellas personas que pudieran estar interesadas en que les ayudes pues a realizar esa investigación sobre su familia, sobre encontrar esos patrones, esos secretos, etcétera, y que pues puedan estar pensando, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? ¿O a dónde acudo? Bueno, pues yo les digo que pueden acudir con Fabiola. Dentro de la página web de ILAFEL encuentran su semblanza, y dentro de la misma página pues pueden también contactar con ella para pedirle asesoría, para pedirle apoyo y ayuda en este tema de la genealogía, y también en el tema de los derechos contra la violencia femenina, que ella ya nos ha explicado perfectamente bien, pues que también se está dedicando a todo esto, ¿no? Así que, bueno, pues Fabiola, te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas hecho el grandísimo favor de darnos esta entrevista para ILAFEL y para todas las personas que nos están escuchando, que hayas abierto tu alma, tu corazón a explicarnos cosas tan profundas y tan personales, pero que pues puedan servir de apoyo para muchas mujeres, que sepan que así como tú pasaste por todas esas cosas, pero ahora eres una mujer feliz, una mujer que se ha reinventado y que te sientes bien con tu vida y eres incluso capaz de ayudar a otras personas, pues que también ellas lo pueden hacer, aunque en este momento se encuentren y piensen que la situación es caótica y es imposible, pues nunca es imposible, ¿no? Y tú y todos en ILAFEL pues estaríamos dispuestos siempre a apoyar, ¿no? Así que, bueno, Fabiola, de corazón muchísimas gracias, te agradezco haber estado aquí con nosotras, y pues me despido de ti y de todos.